La escalofriante verdad oculta de la bruja de Coyoacán, un misterio aterrador. REVLADO. La noche en Coyoacán tenía un aire denso, una atmósfera cargada de secretos. Ana, madre soltera y repartidora de comida, pedaleaba rápidamente a través de calles iluminadas por farolas parpadeantes. A esa hora, el barrio se sentía extraño, sombras se alargaban y se retorcían en las esquinas oscuras, como si estuvieran esperando que alguien se acercara. Al dejar su bicicleta en un parque, escuchó un susurro helado que la detuvo en seco. Cuidado con la bruja de Coyoacán. La advertencia resonó y su piel se erizó al ver a una anciana, con ojos llenos de oscuridad, que le sonrió de manera inquietante. Después de la entrega, las palabras de la anciana la perseguían. Una sensación de inquietud la invadía al regresar a casa, cada paso parecía imprimirse con un eco en su mente. Una sombra en el rincón del pasillo la hizo detenerse, pero cuando se volvió, no había nada. La tranquilidad del hogar se había transformado en una trampa, y lo que había sido un refugio se convirtió en un laberinto de inseguridad. Al llegar, Lucas, su pequeño hijo de 5 años, dormía arrollado en el sofá. Pero algo no estaba bien. Su rostro se veía pálido, como si la vida hubiera sido succionada de él. Mamá, ella vino a buscarme, decía su sueño entre susurros, y el frío le recorrió la espalda a Ana. La oscuridad parecía rehusarse a desaparecer, y esos ecos de la advertencia de la anciana se convertían en un clamor aterrador en su mente. Ana decidía que no podía enfrentarlo sola, necesitaba aliados. Se acercó a un grupo de vecinos, gente con la que había compartido sonrisas y café, pero los viandantes tenían miradas opacas y susurraban secretos que se sintieron como dagas. La bruja está de regreso, murmullaban entre ellos, el temor pungente iluminaba sus rostros engelados. ¿Qué sabían de la anciana? Ana sintió que los ojos de sus vecinos podían leer sus miedos más profundos. Al salir esa noche, un escalofrío recorrió su cuerpo. El aire parecía más frío, como si el mundo se detuviera. Teresa, una amiga del barrio, sugirió que huyeran, que buscaran refugio, pero antes de que pudiera reaccionar, Ana notó algo desde la ventana de su casa. La puerta estaba entreabierta. Su estómago se enrevistó. Mientras entraba con cautela, el tiempo se volvió pegajoso, como si algo maligno hubiera invocado esos momentos. Dentro, Lucas seguía dormido, pero su respiración era irregular. Acarició su frente, y sintió que su cuerpo vibraba. Entonces, un susurro le heló la sangre, ella vino. El terror inundó su mente y el cuarto se oscureció, una sombra crecía en la esquina, fabricando formas amenazadoras. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ana sintió que el aire se volvía denso. Un grito desgarrador provenía de la habitación, y supo que no podían quedarse ahí. Necesitaba salir, incluso si eso significaba dejar atrás lo poco que conocía como seguridad. Mientras corrían hacia la puerta, una figura oscura le cerró el paso, un extraño que parecía nutrirse de los miedos de Ana y Lucas. No se pueden ir, susurró, la voz era un eco de un laberinto de pesadillas. Con la oscuridad apretando a su alrededor, Ana se dio cuenta de que había desenterrado un secreto maligno. La línea entre mito y realidad se volvía borrosa. Estaba segura de que la verdad, una verdad escalofriante que había permanecido enterrada, ahora estaba dispuesta a tragarlos. Podría tener la fuerza para enfrentarse a lo desconocido. ¿Y salvar a su hijo antes de que la sombra de la bruja de Coyoacán se apoderara de ellos? El extraño se acercó, su silueta tan oscura que parecía absorber la luz misma. Ana apretó a Lucas contra su pecho, sintiendo el latido acelerado de su pequeño corazón, que competía con el propio. «Déjanos pasar», gritó, aunque sabía que su voz temblaba, que el aire entre ellos estaba cargado de un terror viviente. El hombre sonrió, y en la penumbra su sonrisa apareció como una mueca macabra. «La bruja no te dejará ir tan fácilmente, madre», dijo, palabras que flotaban en el aire, como un veneno oscuro,
entrelazadas con ecos de risas lejanas. Ana cerró los ojos por un instante, tratando de calmar el pánico que se había apoderado de ella. Pensó en Teresa. «Tienen que ayudarnos», gritó, buscando los rostros de sus vecinos en la niebla del miedo. Pero la calle parecía vacía, como si el mundo entero se hubiera desvanecido, dejando solo la maldad que se cernía sobre ellos. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Ana, sintiendo que su voz resonaba como un eco en la noche. La figura oscura dio un paso más cerca, y reconoció en sus ojos la misma oscuridad que había visto en la anciana. «Soy el guardián de sus secretos. La bruja ha reclamado lo que es suyo», explicó, su tono casi burlón. «Y tú, Ana, has despertado algo que no debió haberse tocado». Contra su voluntad, Ana sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. Recuerdos olvidados regresaron a su mente, historias susurradas en la oscuridad, criaturas atrapadas en leyendas, víctimas de la bruja que habían caído antes de ella. «¿Qué te hizo despertar?», preguntó con voz baja, como si la respuesta pudiera ser eliminada por un simple pensamiento. «¿Qué hicimos?». El extraño se inclinó hacia adelante, y el aire se volvió cubierto de un silencio escalofriante. «Los pactos no se rompen sin consecuencias. Lucas es un puente entre mundos. Ella se lo llevará». Ana sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. «No. No puedes llevarte a mi hijo». Su corazón latía con furia, y aunque la desesperación la invadía, había un destello de determinación. No podía dejar que esa oscuridad ganara. Mientras la figura oscura se reía, Ana buscó la manera de desviar su mirada. «¿Qué debo hacer para salvarlo?», rogó, sintiendo la presión aumentar a su alrededor, una carga que aplastaba su pecho. «Demuestra tu valor, madre. Enfrenta a la bruja y su oscuro deseo. Ella ve en los inocentes la esencia que anhela y se alimenta de los miedos», dijo el extraño, su voz ahora más distante. «Por cada paso que des hacia ella, déjale saber que no temes. Solo así, tal vez, te dejará cruzar». La puerta tras ellos crujió, como si el peligro acechara desde el exterior. Ana apretó a Lucas aún más y, con un último aliento de coraje, decidió que se enfrentaría a lo desconocido. «Vamos, Lucas», murmuró. «Hay que encontrarla. La bruja no se llevará a mi hijo». Mientras el extraño desaparecía en la penumbra, Ana y Lucas salieron de la casa, el aire denso golpeando sus rostros. Cada paso resonaba fuerte en la calle vacía, como un tambor que anunciaba su marcha hacia la confrontación, pero a medida que avanzaban, un grito escalofriante les atravesó el alma, un eco de desespero, de dolor. La sombra de la bruja se alzó por delante, y Ana comprendió que el verdadero terror apenas comenzaba. La noche se cerró a su alrededor como un túnel oscuro. «Mamita», gritó Lucas, su voz llena de miedo. «No podemos ir allá». Ana sintió su corazón caer al abismo. «Debo hacerlo», respondió con un temblor en la voz. Mientras la bruja surgía de las sombras, las runas brillantes en su piel danzaban, iluminando la verdad más aterradora. La bruja conocía a Ana, y sabía de su pasado, las raíces de su historia estaban a punto de revelarse, y con cada latido, la pregunta se hizo más evidente. ¿Qué secretos se ocultan en su pasado que marcarían el destino de Lucas y el de ella? La bruja se erguía frente a ellos, sombra entre sombras, como una plaga que había vuelto para reclamar lo que un día le pertenecía. Ana tuvo que luchar contra la náusea que le provocaba la imagen, su piel, surcada de runas antiguas que parecían vibrar con una vida propia. Había historias que los ancianos del vecindario susurraban al caer la noche, pero ninguna estaba preparada para lo que ahora enfrentaba. «Así que has venido, madre», murmuró la bruja, su voz un murmullo que parecía penetrar en los huesos de Ana. «¿Crees que puedes salvar a este niño? Eres la última en la larga línea de quienes han intentado, y todos han fracasado». Ana sintió como el frío se infiltraba en su pecho. «No dejaré que te lleves a Lucas», declaró, aunque su voz temblaba como una hoja sacudida por el viento. «¿Por qué no revelas tu verdadero rostro, Ana?», dijo la bruja, sonriendo con satisfacción. «Todo tiene un precio, y tú conoces el costo. Tu sangre está manchada de secretos, de pactos olvidados. ¿Acaso no recuerdas?». Las palabras de la bruja eran un cuchillo que rasgaba su memoria.
Ana apretó los dientes, una oleada de imágenes nubladas se agolpaba en su mente, susurros en la oscuridad, un pacto hecho en la desesperación, promesas entregadas en un instante de vulnerabilidad. No, eso no, balbuceó. Pero ya era demasiado tarde. La bruja había encadenado su historia a la suya, y cada palabra era un recordatorio de un horror oculto. Lucas se estremeció a su lado, incapaz de entender la magnitud del peligro. «Mamita», exclamó, asustado. «¿Qué le pasa a la señora?» Ana agachó su cabeza, su determinación ganando terreno en la oscuridad. «Eres una mentirosa», le gritó a la bruja. «No vas a llevarte a mi hijo. No lo permitiré». «¿Y qué harás al respecto?» La risa de la bruja resonó como un cañón disparando ecos en la noche. «¿Vas a sacrificarte por él, niña de la tarde?» Eso ya es un cuento viejo. Los sacrificios llegan con sus propias consecuencias. Ana sintió la revelación de su pasado como una luz. Su abuela le había hablado sobre la bruja. Aquella misma anciana que, a partir de sus advertencias, había tejido todo alrededor de su familia una historia de tragedia que se negaba a morir. Siempre había alguien dispuesto a creer que podían enfrentar la oscuridad, y era entonces cuando la oscuridad se aprovechaba. «Lo haré. Aunque me cueste la vida, me enfrentaré a ti», declaró, aunque el miedo le helaba la sangre. «Entonces ven», respondió la bruja, abriendo sus brazos como si ofreciera un camino hacia la desesperación. «Vamos a recordar juntas, madre. Permíteme enseñarte cuáles son los secretos que escondías». Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies mientras la bruja alzaba una mano. Un viento helado empezó a soplar, y con él llegaban susurros de antiguas voces llenas de dolor. Fue entonces cuando comprendió que no solo luchaba por su hijo, sino por cada mujer que había caído en la trampa de la bruja. «Lucas, quédate cerca de mí», ordenó Ana, su voz firme a pesar del terror. Pero el viento se intensificó, y las viejas leyendas parecían cobrar vida a su alrededor, figuras espectrales que danzaban en la fría penumbra. De repente, un grito desgarrador resonó a su lado. Ana miró a Lucas, quien había caído de rodillas, cubriéndose los oídos. «Lucas», gritó, corriendo hacia él, pero el campo de energía que la bruja había creado la empujó hacia atrás con una fuerza inhumana. «No puedes salvarlo si no enfrentas tu propio miedo», dijo la bruja, mientras se acercaba, su figura oscura envolviendo cada rincón de la calle. Desesperada, Ana recordó las palabras del extraño. Tenía que enfrentarse a su pasado. Tenía que romper el ciclo. «¿Qué me harás?», preguntó, concentrando todas sus fuerzas en su voz. La bruja sonrió de nuevo, pero esta vez había algo diferente en su sonrisa. «Nosotras no hacemos nada. Solo revelamos lo que ya está oculto». Mientras la bruja pronunciaba esas palabras, Ana sintió que una serie de visiones la invadían. Sus propios recuerdos empezaron a fluir como un río. Desbordado, y con cada imagen, una parte de su esencia comenzaba a desvanecerse. «Ayúdame, madre», gritó Lucas desde el suelo, sus ojos llenos de desesperación. Nadie, ni siquiera ella, podía prever lo que sucedería a continuación. La noche se oscureció aún más, y el eco de sus gritos se convirtió en una melodía espeluznante. Ana se dio cuenta, con horror, de que la verdadera batalla apenas comenzaba. «¿Qué secretos ocultos todavía guarda mi sangre?», se preguntó mientras una sombra en su interior comenzaba a despertar. La bruja sonrió y el viento huyó. No había retroceso. Haría falta toda su valentía para enfrentar lo que estaba por venir. Y allí, en la penumbra abrumadora, una pregunta surgió rompiendo la niebla de su mente. ¿Estaría dispuesta a enfrentarse a los propios demonios que había jurado olvidar? Ana sintió que la negrura del viento se convertía en una marea oscura, arrastrándola a un abismo del que no estaba segura de poder escapar. No eran solo ecos del pasado, eran fragmentos de su historia, de su vida, que aparecían ante sus ojos. La bruja, con una sonrisa que helaba la sangre, observaba cada movimiento de Ana, como un depredador paciente. «¿Ves? Todo lo que temes está aquí, dentro de ti», dijo la bruja, señalando su pecho con un dedo largo y huesudo. «Las decisiones que tomaste, las vidas que dejaste atrás. Esa es la clave para liberar a tu hijo. Cállate.
Gritó Ana, intentando resistir el abrumador torrente de recuerdos que la invadían. Pero las imágenes eran cada vez más vívidas. Ella era una niña, corriendo por la misma calle, riendo con sus amigos. Era su abuela, sus ojos llenos de tristeza mientras le contaba sobre la maldición que habían arrastrado de generación en generación. «Tú no lo entiendes, no puedes llevarte a Lucas», exclamó Ana, luchando contra las sombras que se alzaban a su alrededor. «Pobre niña», susurró la bruja, con un tono melodioso que desvivía. «La ignorancia es una bendición, hasta que deja de serlo». Lucas, arrodillado en el suelo, parecía atrapado en su propio mundo de terror. «Mamita. Ayúdame», gritaba, pero su voz se perdía en el eco ominoso de la bruja. Ana se dio cuenta de que el viento no solo era frío, era un escultor que moldeaba sus miedos, susculpando figuras de almas perdidas. «No hay tiempo, Ana. Tienes que elegir. O te enfrentas a lo que ocultas, o perderás a tu hijo para siempre», dijo la bruja, su sonrisa iluminada por un destello siniestro. Ante ella, un camino se fue formando, no de tierra sino de sombras, extendiéndose hacia el horizonte oscuro. Respirando hondo, Ana recordó las enseñanzas de su abuela. «La verdad es como el fuego. Puede quemar, pero también puede iluminar», le había repetido. «No permitas que la oscuridad te consuma». Sin pensarlo, Ana dio un paso adelante hacia la bruja. «Está bien, revélame lo que oculto. Dame la verdad». La bruja soltó una risa escalofriante, como si la noche misma estuviera burlándose de ella. Eso es lo que quería escuchar. La verdad es un monstruo. La verdad duele, pero también libera. Ven, ven y mira. De repente, el aire se llenó de un resplandor tenue. Visualizó una esfera flotante que emitía luces tenues, proyectando imágenes de su historia. Vio a su madre, de pie, llorando en la orilla de un lago. El ruido del agua resonaba en sus oídos. Luego, la figura de su padre, desapareciendo en la distancia, igual que la esperanza. «No. Basta». Ana gritó, cubriéndose los ojos. Pero era demasiado tarde. Las imágenes se multiplicaban, cada una más dolorosa que la anterior, hasta que su voz quedó ahogada entre los gritos de otros seres que habían sido atraídos por la bruja. «Esto es solo el principio. Cada lágrima, cada renuncia, todo te ha llevado hasta aquí. ¿Por qué temes liberarte?», preguntó la bruja, su voz tomándose un aire de profunda complicidad. Ana se sintió desgarrada. «Estoy aquí para salvar a mi hijo», bramó, mientras sus fuerzas comenzaban a flaquear. Los recuerdos desgarradores eran ataduras que la tenían cautiva. Pero en lo más profundo de su ser, el fuego de la determinación ardía, las luces brillaban intensamente, tomándola por sorpresa. «No puedo hacer esto sola», murmuró, buscando a Lucas entre las sombras, quien la miraba con ojos llenos de necesidad. La bruja extendió su mano, como si ofreciera un pacto. «Si quieres liberarlo, tendrás que pagar un precio. Alguien debe tomar el lugar del otro». Ana sintió que el suelo temblaba aún más. «¿Qué estás diciendo?», cuestionó asustada. «Una vida por otra, Ana. Tu secreto tiene un precio. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar?», dijo la bruja, su voz zumbando en el aire, mientras un silencio mortal les rodeaba. Ana sabía que no había una respuesta sencilla. El horror acechaba, pero la configuración de sacrificio se formaba en su mente. La sombra de la bruja se volvió más densa, y los gritos no cesaban. El tiempo se detenía, y el futuro de Lucas pendía de un hilo. «¿Qué decidirás?», repitió la bruja, su voz ahora como un canto hipnótico y opresor. Ana sintió que el pánico la invadía, y en ese momento de precariedad, se dio cuenta de algo crucial: el verdadero sacrificio no era lo que ofrecía, sino lo que podría perder. Y así, con la bruja sonriendo, Ana tomó una decisión. La noche se volvió más oscura, mientras la sombra del sacrificio se cernía sobre ella. «Dime que no es verdad», gritó hacia la oscuridad, mientras una revelación amenazante empezaba a manifestarse. Las miradas curiosas de seres perdidos la rodeaban. El reloj marcaba la medianoche, y el eco de su grito resonaba, esperando una respuesta. Pero más allá de eso, otra pregunta latía en el aire: ¿qué precio estaba dispuesta a pagar para salvar a su hijo?
Ana sintió que su corazón se detenía. La decisión parecía pesar como un yugo sobre sus hombros. Una vida por otra, ¿qué significaba eso? La bruja sonrió, un brillo malévolo en sus ojos, mientras las sombras parecían danzar a su alrededor, como si supieran el secreto que ella aún no comprendía. Veo que lo entiendes, querida. La vida de tu hijo es un tesoro inestimable. ¿Pero qué estarías dispuesta a entregar para protegerlo? Murmuró la bruja, acercándose un paso más, sus dedos huesudos presionando suave pero firmemente sobre el fuego de su determinación. Antes de que Ana pudiera formular una respuesta, la esfera de luz se intensificó, proyectando una escena aterradora, una casa, su casa de la infancia, como un trasunto de pesadilla. A través de las ventanas rotas, vio figuras sombrías que la observaban, esperando, como si estuvieran al tanto de cada uno de sus temores más oscuros. «Eran ustedes», susurró Ana, su voz apenas un eco, mientras las memorias de aquel lugar abrían cicatrices que creía cerradas. Estaba tan lejos. Sí, y lo dejaste todo atrás, dejaste el dolor, el miedo, y la culpa. La bruja interrumpió, con un tono afilado como cuchillo. ¿Vas a dejar que eso te detenga ahora? Lucas está aquí, a punto de ser reclamado por las fuerzas que tú misma desataste. Las sombras en el aire comenzaron a moverse, formando figuras del pasado, rostros familiares que de repente parecían ajenos y aterradores. Ana sintió sus piernas temblar. No era solo su futuro lo que estaba en juego, era todo lo que había escondido bajo la superficie. «Quiero a mi hijo», gritó, pero una parte de ella se hundía en un abismo de desesperación. La bruja, como si alimentara sus ansias, sonreía al espectar el desespero. «Entonces, dime, ¿qué significaría el sacrificio para ti? Porque no hay salvación sin un precio. Es la ley del equilibrio». En ese instante, Lucas, aún atrapado en sus propias pesadillas, la miró con ojos llenos de desconfianza y miedo. Ana sintió que la distancia entre ellos crecía, como si las sombras pleitearan el vínculo que una vez tuvieron. El tiempo se movía diferente, la bruja parecía absorber cada segundo, estirando la tensión hasta que su corazón parecía a punto de estallar. «No puedo perderlo», Ana gritó, mientras sus manos se cerraban como garras sobre su pecho. En su mente, aparecieron las imágenes de las vidas que había dejado atrás. Recordó su abuela, con su melancólica mirada, advirtiéndole del precio de la verdad. «¿Qué hago? Dime cómo salir de esto», suplicó. La bruja se acercó, su aliento helado como el viento en una noche de tormenta. «La respuesta está en tu corazón, pero ten cuidado. Cualquier elección podría liberar demonios que nunca soñaste enfrentar». En el fondo de su ser, Ana sintió un fuego comenzar a arder. La posibilidad de perder a Lucas, la sola idea de ser incapaz de protegerlo, reavivaba sus instintos. «Te daré lo que quieras. Solo, no lleves a mi hijo», murmuró, la voz quebrando mientras las lágrimas caían por su rostro. «¿Así que el amor es tu decisión, Ana? ¿Te gustaría hacer un trato por él? ¿Cómo quieres hacer esto? ¿Tu alma jodida por su vida culpas me susurran?», le dijo la bruja, su voz ahora un canto hipnótico, llenando el aire con promesas oscuras. Ana cerró los ojos, comprendiendo que el camino que estaba a punto de tomar podría llevarla a lugares que jamás podría regresar. «¿Estás lista para asumir la verdad de lo que eres?», preguntó la bruja, y en ese momento, Ana sintió que todo lo invisible a su alrededor se volvía tangible, como si las sombras mismas estuviesen esperando su respuesta. La bruja extendió la mano, una ofrenda y una maldición en la misma medida. «Tienes un deseo, hazlo valer. Pero recuerda, nada es gratis en este mundo». Ana respiró profundamente. Estaba socavando la desesperación, pero una pregunta ardía en su mente: ¿estaba realmente lista para enfrentar todo lo que podría ser, en lugar de lo que había sido? El eco de sus dudas reverberaba en el oscuro silencio. El sacrificio se cernía sobre ella, y con cada latido, el tiempo se aceleraba. Lucas seguía allí, el futuro de ambos pendía en el aire. La bruja sonreía, y no había vuelta atrás. «Es ahora o nunca», respiró Ana, mientras el abismo la llamaba. Podría convertirse en la madre que Lucas necesitaba, o iba a rendirse ante los espectros de su pasado.
La decisión fluyó por su ser, y en un instante, cuando parecía que todo se acercaba al clímax, un grito desgarrador resonó entre las sombras. «Mamita». Ese grito hizo eco en su corazón. ¿Qué habría de hacer en ese momento crítico? El aire se espesó con una tensión palpable. Ana abrió los ojos, sintiendo que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Lucas estaba allí, en el núcleo de su desesperación, pero la bruja apenas era un pie de camino hacia la verdad que necesitaba. «No, no, no. Tienes que salir de allí», gritó, extendiendo su mano hacia él, intentando cerrar la distancia que lo separaba de su abrazo. La risa de la bruja resonó como un canto de sirena, retumbando en los rincones de su mente. «¿Crees que un lamento te liberará? Pero la verdad, querida, no está en el llanto. Está en el sacrificio». Las sombras comenzaron a girar, envolviendo a Lucas en un abrazo frío y oscuro. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era como si las memorias de su niñez fueran una advertencia no escuchada. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz temblando como una hoja balanceándose en la tormenta. La bruja sonrió, revelando dientes que parecían demasiado afilados. «He estado esperando mucho tiempo, Ana. Lo que deseo es exactamente lo que estás dispuesta a entregar. Dame tu esencia, tu luz, lo que te hace madre». Ana sintió que el aliento se le detenía. ¿Acaso esa era la verdad de su pasado? Su madre también había hecho un trato, una elección que la había llevado a la oscuridad. Imágenes de lo que había dejado atrás danzaron ante sus ojos, el rostro de su madre en el lecho de muerte, la luz apagándose lentamente, la liquidez de la promesa hecha a la bruja. «¿Le entregaste tu vida también?», preguntó, y las palabras se deslizaron como una serpiente en su pecho. La bruja rió una vez más, pero esta vez había un tinte de admiración en su tono. «Eres más astuta de lo que pensaba. Pero esto no es un juego de adivinanzas. Si lo que deseas es salvar a tu querido hijo, tendrás que demostrarlo. Dime, madre, ¿estás dispuesta a experimentar el mismo dolor que yo, el dolor que da poder?» El corazón de Ana latía con fuerza, una mezcla de horror y determinación. Sabía que todo estaba en juego. No solo Lucas, sino su propia alma. «No soy como tú», replicó, aunque sus palabras sonaban más como una súplica perdida en la oscura caverna que las rodeaba. «No te entregaré a mi hijo. Haré lo que sea necesario para salvarlo». La bruja frunció el ceño, su sonrisa se desvaneció y se transformó en un rictus de desdén. «Así que es tu deseo protegerlo. Pero hay un precio, Ana, y solo el tiempo te dirá si estás dispuesta a pagarlo». Ana sintió un sudor frío recorrer su frente. La sombra de la bruja creció a su alrededor, y sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. Lucas estaba más cercano, pero el miedo en sus ojos era palpable. «Mamita, por favor», gritó él, y su voz la atravesó como un cuchillo. En un instante de locura, Ana se dejó llevar. «Está bien, haré el trato. Dime lo que tengo que hacer». La bruja se iluminó, una chispa de alegría oscura brillando en su mirada. «Un sacrificio, una conexión, un latido al hacer este pacto, lo que una vez fue tuyo se convertirá en mi posesión», dijo, extendiendo su mano nuevamente, esta vez invitándola a unirse a ella en el oscuro ritual. «Por cada aliento de tu hijo que yo salve, una parte de ti quedará unida a mí, como sombra y luz». Ana tragó saliva, sintiendo el terror consumirla. Era un camino directo al horror. Se imaginó atrapada en la oscuridad, sufriendo el mismo destino que su madre. Pero Lucas lo miró. «No hay vuelta atrás», se repitió en silencio, y en ese momento, las sombras a su alrededor comenzaron a moverse con más prisa, como serpientes en un mismo instante. Ana inclinó su cabeza con determinación. Este no era solo un sacrificio. Era la última lucha por su vida, por la vida de su hijo, pero, en la distancia, justo cuando todo estaba a punto de sellarse, un grito desgarrador resonó. «No lo hagas, madre. No». Ana se congeló, el eco de la advertencia retumbando en su mente, mientras la bruja sonreía, la oscuridad bailando a su alrededor. ¿Te atreves a ignorar la voz del destino? La decisión ya no era solo suya. El sacrificio se cernía sobre ella, y
La verdad estaba a punto de revelarse. ¿Qué secretos escondía la bruja que podrían cambiarlo todo? Ana sintió que el tiempo se detenía. La voz de Lucas resonaba en su mente, un eco desesperado que amenazaba con desbordar su cordura. No lo hagas, madre. No, sus palabras vibraban, pero la bruja, con su poder ominoso, parecía devorarlas en el aire. ¿Escucharás a tu hijo o a tu propio deseo de salvarlo? La voz de la bruja era seductora, casi melódica, como un canto que la llamaba hacia el abismo. Ana se encontraba en una encrucijada, atrapada entre el amor y la tentación de la oscuridad. Las sombras danzaban al ritmo de su creciente angustia, envolviendo a Lucas en un frío que parecía morder su piel. De repente, un destello de luz iluminó la escena, una luz tenue que pareció brotar del corazón de Ana. Era un rayo de esperanza. Tal vez había otra manera. Lucas, gritó, buscando desesperadamente en su rostro la certeza de que aún había tiempo. Si siento tu corazón latir, estarás bien. No puedo permitir que esto me consuma. La bruja arqueó una ceja, intrigada. ¿Crees que tu amor es suficiente para romper este pacto? Eres solo una madre, y te he mostrado que el sacrificio es la única forma de poder. Venía un nuevo miedo, el resultado de un fracaso. Ana apretó los dientes, intentando recordar cuando había dejado atrás sus verdaderos deseos. La risa de la bruja era una herramienta de manipulación. «Y si no te queda otra opción», murmuró la bruja, mientras las sombras la rodeaban más, como si tuvieran vida propia. Unos pasos resonaron en la lejanía, rasguños en la pared de la caverna. Ana giró la cabeza, sintiendo que aquellas sombras observaban, palpables y repulsivas. Una figura se acercaba. Era un niño, pero no como Lucas. Su rostro era el mismo, pero su mirada estaba llena de desesperación y tristeza. «Lucas», gritó Ana, corriendo hacia él, pero se detuvo en seco. La imagen se desvaneció como humo frente a la bruja, revelando una figura demacrada y sin vida, un eco de lo que hubiera sido su hijo si ella sucumbía a aquel pacto. Su corazón se detuvo. «¿Esto es lo que realmente quieres?», preguntó la bruja, su tono burlesco resonando en el aire pesado. «Tu hijo puede salvarse, sí, pero debes decidir qué parte de ti estás dispuesta a dejar ir. Cada latido salvado será una parte de ti perdida». Ana se sintió desmoronarse. Las sombras ofrecían un camino, pero el costo era su vida. La figura sombría de su hijo desvanecida la hizo temblar. «No puedo hacerle esto a mi hijo», susurró, sintiendo cómo la desesperación luchaba en su interior. «Es un simple dilema, querida», la bruja arrojó una mirada burlona. «Salvar a tu hijo o perderte en la oscuridad de tu propia inacción. Recuerda, el tiempo se agota». Ana se tambaleó, enfrentando una lucha interna. Imágenes de su madre, de su propia lucha y de la oscuridad en la que había vivido la llenaron de dudas. ¿Podría realmente enfrentarse a esa herencia maldita? Era su elección, su carga, su destino. «Ahora», gritó la bruja, mientras las sombras se arremolinaban alrededor de Ana y Lucas. En ese instante, la bruja alzó una mano, y una corriente de energía oscura comenzó a fluir entre ellos. Ana sintió el contacto frigorífico de la magia, como un imán que tiraba de su esencia. Pero había algo más, un poder adicional que había estado oculto dentro de ella. Silenciosamente, recordaba las historias sobre el amor que desafía a la muerte, y entonces, Ana tomó la decisión que cambiaría todo. «Si es sacrificio lo que deseas, entonces te lo daré», pero no de la forma que prevé. Sus palabras resonaron con decisión. La bruja no podría estar preparada para lo que vendría. Ana se plantó frente a la bruja, el corazón latiendo con fuerza. «Voy a encontrar otra forma», exclamó. Y con cada palabra, una luz comenzó a brillar intensamente en su interior, sintiendo que las sombras se agolpaban a su alrededor. ¿Qué poder oculto despertaría en ella, capaz de desafiar la oscuridad? El destino de Lucas estaba pendiente, y la lucha apenas comenzaba. La luz que brotaba del corazón de Ana creció, iluminando la caverna y haciendo que las sombras tambalearan como hojas en el viento. Era un poder que no había reconocido antes, una fuerza ancestral que yacía oculta en su ser. La bruja, sorprendida por la vibrante energía, frunció el ceño.
Los ojos de Ana ardían con la intensidad del rayo que antes había sido solo un destello de esperanza. ¿Qué has hecho?, siseó la bruja, retrocediendo un paso, sintiendo el peso del poder de Ana. Yo no necesito perderme en la oscuridad para salvar a mi hijo, respondió Ana, su voz resonando con poder. Las sombras, que antes la habían abrazado, ahora retrocedían, temerosas del resplandor que la envolvía. La bruja, ahora visiblemente preocupada, apretó los labios, recordando la profecía antigua que la advertía sobre una madre cuyo amor podría desafiar su magia. No puedes pensar que eso es suficiente, dijo, intentando mantener su tono burlón. Tus esfuerzos son en vano. Este poder no es el tuyo, y el precio por desafiarme será muy alto. Una risa oscura emanó de su garganta, cargada de advertencias. Sin embargo, el instinto de Ana no le permitía darse por vencida. Con un grito desgarrador, extendió ambos brazos y canalizó toda su energía hacia el frente. Una brillante ráfaga iluminó la caverna, y por un momento, la bruja parecía desvanecerse en la luz. Ana sintió que las sombras se desprendían de su cuerpo, y con cada fragmento que se desvanecía, un trozo de su miedo se iba. Pero también sentía cómo su esencia comenzaba a diluirse. No solo un sacrificio físico, sino una parte de su alma. Detente. No sabes lo que haces. Gritó la bruja, mientras el aire a su alrededor se tornaba denso y pesado. Las sombras, despojándose de su oscuridad, comenzaron a serpenteados, envueltas por la luz del amor de Ana. De repente, un grito desgarrador resonó por toda la caverna. Era Lucas, su voz se alzaba como un eco en la oscuridad, lleno de sufrimiento y miedo. «Mamá. Ayúdame». Ana trató de avanzar hacia la dirección de su hijo, pero una corriente oscura se interpuso en su camino. Algo había cambiado. La forma de la bruja se distorsionó, y de pronto se encontraba en el centro de un torbellino de sombras que tiraban de su cuerpo y su alma. «Viniste a mí, Ana, buscando justo eso, poder». «¿Pero a qué costo?», preguntó, lentamente recuperando su confianza. Se acercó a Ana, sus ojos destilaban una mezcla de ira y encantamiento. «Tu amor no significa nada aquí. Aquí solo hay precio y sacrificio». Ana sintió como el frío de las palabras de la bruja la atravesaba. Un oscuro temor recorrió su espalda, el sacrificio no solo sería personal. Las visiones y susurros de los que escapaba desde hacía años empezaban a manifestarse en su mente, mostrándole la dolorosa pérdida que le vendría si se dejaba arrastrar. «No puedes hacerlo. No puedes», gritó, llevándose las manos a la cabeza. La realidad era cada vez más aterradora. Los rostros de su familia, sus amigos, los ecos de su vida perdida comenzaron a amontonarse a su alrededor. Mientras tanto, el grito de Lucas se hacía más urgente. «Mamá, ven. No puedo más». Las sombras envolvían su figura, pero Ana sabía que no podía confiar en la oscuridad. Estrujó los ojos, recogiendo todas sus fuerzas, invocando los recuerdos de amor y alegría en su vida. La bruja se abalanzó sobre Ana, cargada de poder oscuro, pero la fuerza de la madre fue más potente. «Pronto sabrás quién soy, y lo que mi amor puede hacer», exclamó, como si su fe fuera una espada que cortara el aire. Sentía como la luz se expandía hasta los confines de la caverna, empujando las sombras hacia las paredes, mientras la bruja aullaba con rabia. Pero Ana no podía desmayar. La lucha había comenzado y nadie podría prever su desenlace. En ese instante, la bruja lanzó una esfera oscura con todas sus fuerzas. Ana sintió el viento de su furia, su corazón retumbando, y en ese momento, supo que su vida dependería de una última decisión. «Lucas», gritó, y todo se volvió silencio. ¿Podría lograrlo justo a tiempo? ¿O sería la bruja quien se reiría al final? La caverna se oscureció mientras Ana levantaba su mano, preparándose para enfrentar el ataque, donde al final se encontraban dos destinos entrelazados, borrados por la oscuridad. ¿Qué poder podía vencer en esta lucha final? Todo estaba en juego y el miedo era palpable. El aire se heló cuando la esfera oscura voló hacia Ana, una sombra tangible cargada de miedo y desesperación. La luz que emanaba de su ser parpadeó, y un instante fue suficiente para que el horror se hiciera presente. Con un gesto casi instintivo, Ana se cubrió el rostro.
El impacto fue brutal, una explosión de fuerzas primigenias que sacudió la caverna. Las paredes resonaron con un eco desgarrador, como si la propia caverna estuviera sufriendo. Ana sintió como su luz titilaba, pero no podía rendirse. Lucas estaba ahí, su llamada aún reverberando en su mente, y eso le dio un nuevo impulso. A pesar de la oscuridad que le había tocado vivir, su amor era un refugio ardiente. Lucas, gritó, y su voz se elevó, desafiante en el vacío. La bruja, por primera vez, mostró un destello de incertidumbre, una grieta en su armor oscuro. Se acercaba la confrontación final. Ana podía sentir cómo sus fuerzas empezaban a disiparse, pero el recuerdo de su hijo la mantenía en pie. No me detendré. Con una decisión feroz, extendió su mano hacia la bruja, canalizando la luz que aún quedaba en su interior. La caverna iluminada tembló, y una chispa de esperanza destelló en medio de la oscuridad. Pero la bruja no iba a darle la victoria fácilmente. Inmediatamente, reunió su magia, transformando la oscuridad en un torbellino de sombras, lanzándolo directamente hacia Ana. La luz de Ana luchaba contra el torbellino, una guerra brutal de fuerzas antagónicas. Podía sentir el peso del sacrificio en su alma y, al mismo tiempo, el eco del grito de Lucas arrasando su cordura. No, 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 murmuró, mientras el torbellino de sombras se acercaba, ya casi alcanzándole. La desesperación de un amante que busca salvar a su hijo transformaba el terror en determinación. Si tú crees que esto es un juego, te equivocas. Ana exclamó, ya casi al borde de los límites de su resistencia. Pero justo cuando la sombra parecía ganarle, una imagen nítida apareció ante ella, el rostro de Lucas, lleno de confianza y amor. Una palabra pareció fluir con fuerza de su corazón, luz. En ese instante, la luz se intensificó como nunca antes, iluminando cada rincón de la caverna, incendiando cada sombra. Ana sintió que su esencia se fundía con la luz y, en un estallido de amor incondicional, dirigió su energía hacia la bruja. La caverna tembló una vez más. La bruja gritó, un sonido que desnudaba su verdadero temor, mientras la luz de Ana desgarraba las capas de sombra que la protegían. Lo que antes parecía invencible comenzaba a desvanecerse. El poder de la madre transformaba la oscuridad en polvo, y la luz crecía, imparable. Sin embargo, a medida que la bruja se encogía, una risa estruendosa comenzó a emanar desde lo más profundo de su ser. No pienses que has ganado, Ana. Mi poder nunca se extinguirá por completo. La oscuridad siempre regresa. Lo que tú no sabes es que estás a punto de abrir una puerta que no podrás cerrar. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada palabra de la bruja era como 1 miligramos de veneno en su mente. ¿Qué has hecho?, preguntó, con una inquietud creciente. La bruja, debilitada pero aún peligrosa, extendió su mano hacia Ana, un gesto que parecía inofensivo pero que estaba cargado de un significado oscuro. Las sombras ya se arremolinaban a su alrededor, esperando su señal. Fue entonces cuando Ana notó la grieta en la cueva, un abismo oscuro que había estado oculto hasta ese momento. La bruja sonrió, y el terror se apoderó de Ana. Ahora verás la verdad, dijo, mientras la grieta comenzaba a abrirse, como un bocanada de aire fresco después de una larga claustrofobia. Y lo que salía de ella era todo lo que había temido, y mucho más. Mientras un viento frío salía del abismo, Ana entendió que salvar a Lucas podría significar invocar algo que nunca debió ser liberado. Las sombras danzaban como frenéticas, y el aire se tornó pesado, denso. Ana enfrentaba su peor pesadilla, el oscuro secreto que había mantenido la bruja. ¿Qué verdad se escondía tras esa grieta? El horror. Apenas comenzaba. Ana respiró hondo, la negrura del abismo parecía devorar la luz que había conseguido alzar. Las criaturas que empezaban a emerger eran proyecciones de su propio miedo, sombras de su pasado, reflejos de las decisiones que había querido olvidar. No, murmuró, mientras el aire a su alrededor se tornaba más denso. Los aullidos de Lucas resonaban en su corazón mientras ella se armaba de valor. No te dejaré, gritó, y la luz en su pecho brilló aún más intensamente. Las sombras remoloneaban, pero su determinación era firme. Todo lo que has hecho, lo haré también. No dejaré que te lleves a mi hijo.
La bruja sonrió, su risa era helada, pero Ana se mantuvo firme. Cada recuerdo que se levantaba de las sombras lo enfrentó con poder. Recordó a su abuela, sus advertencias y valientes historias de sacrificios. Sintió como esa sabiduría latía en sus venas, como un fuego que jamás se extinguiría. Voy a enfrentar mi historia. Lo haré por Lucas. Los gritos de Lucas la empujaron hacia una verdad olvidada. La bruja lanzó su mano, y las sombras se agitaron, pero la luz de Ana se expandió, desafiando la oscuridad. En un momento de claridad, comprendió que no solo luchaba por la vida de su hijo, sino contra el legado de miedo que le había sido dejado. Ella era más que una madre, era la portadora de la esperanza para generaciones. Si es sacrificio lo que deseas, lo habrá. Pero no te lo ofrezco, exclamó. Te lo quito. Con un grito proveniente de lo más profundo de su ser, canalizó su luz hacia la grieta. Las sombras comenzaron a retroceder, gritando, retorciéndose al contacto con su energía. Lucas, que aún lloraba, dejó de temblar, y sus ojos se encontraron, llenos de fe. La bruja se encogió, sintiendo su poder desvanecerse. No puedes hacer esto. Tu luz nunca podrá vencerme por completo, ella gritó, pero el eco de su voz comenzó a apagarse. Las criaturas que estaban emergiendo de la grieta se desvanecieron, regresando a su prisión oscura. Ana sintió como cada decisión tomada en su pasado, cada sacrificio y cada lágrimas vertidas se unían a ese momento. A medida que la luz arremetía, un estruendo resonó en el aire, la grieta cerrándose con un grito aterrador que resonó como un eco de libertad. Lucas, ven. Llamó Ana, abriendo los brazos. El niño corrió hacia su madre, y en ese momento el mundo volvió a la calma. La oscuridad se disipó, las sombras retrocedieron. Ana lo abrazó con fuerza, sintiendo como cada parte de ella se aliviaba, como si estuviera renaciendo. La bruja, derrotada, se esfumó en el aire, dejando solo un soplo frío detrás de ella. Hasta que nos volvamos a encontrar, susurró su voz, mientras el eco se desdibujaba en la penumbra. Ana se sintió exhausta, con el pecho apretado y el corazón masculino latiendo desbocado. Lo logramos, Lucas, dijo entre sollozos, acariciando el cabello de su hijo, quien sonreía con ojos grandes y asombrados. Nunca más deberás volver a tener miedo, pero entonces, en la quietud, como si el universo estuviera respondiendo a su victoria, un rayo de luz atravesó el cielo nocturno, iluminando las sombras que alguna vez habían gobernado su vida. Juntas, madre e hijo regresaron a casa. La noche era clara, y el aire se sentía diferente al cruzar la puerta. Se abrazaron, no solo celebrando su victoria, sino también el vínculo que ahora brillaba. Ana y Lucas sabían que el futuro sería incierto, pero juntos, estaban listos para enfrentar lo que viniera. La bruja había sido derrotada, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. Siempre estaré aquí para ti, prometió Ana, sintiendo la fuerza del amor pulsar en su pecho. No importaba lo que el destino les tuviera reservado, ellos enfrentarían la vida en conjunto, sin temor a las sombras del pasado, y así, en la tranquilidad del hogar, se sintieron libres ahora. No te olvides de hacer lo siguiente. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para ayudar al algoritmo. Necesitamos tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que no esperes ni un segundo más para compartir.